Bienvenidos a esta inmersión en la filosofía antigua. Hoy nos vamos a centrar en una figura realmente intrigante, casi una sombra influyente, Estilpón de Mégara. Una sombra, sí, pero bueno, una que proyectó una influencia enorme, ¿no? Lo cual es parte del misterio que vamos a explorar. Exacto. Para guiarnos contamos principalmente con las vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, esa mina de oro, para conocer el pensamiento antiguo. Y también algunas notas de investigación que complementan un poco el cuadro. Un cuadro que tendremos que pintar con cuidado, sí, porque el lienzo original, sus propios escritos, pues, se ha perdido. Ahí está el kit de la cuestión y nuestra misión hoy, averiguar quién fue Estilpón, qué podemos, deducir de sus ideas a pesar de no tener sus textos, por qué fue tan rematadamente popular en su época, ¿no? Y qué ecos de su pensamiento podemos encontrar todavía. Y el punto de partida que engancha es cómo es posible que alguien sin obra escrita conservada, llegar a ser maestro del fundador de una filosofía tan potente y duradera como el estoicismo. Eso es lo que vamos a intentar desentrañar. Es un caso fascinante, la verdad, sobre la transmisión del conocimiento y el legado filosófico. Nos recuerda que las ideas no siempre viajan en libros, ¿sabes? A veces se transmiten por el aire, en la conversación, en el ejemplo vital. Con Estilpón somos casi arqueólogos del pensamiento. Pues empecemos por lo básico. A ver, situemos al personaje. Estilpón de Mégara, una ciudad estratégicamente ubicada cerca del istmo de Corinto. Su vida transcurrió más o menos entre finales del siglo IV y principios del III a.C. ¿Qué sabemos de sus inicios, o más bien de cómo nos llega su figura si no escribió? Pues ahí empieza el desafío. Directamente de él, nada. No tenemos ni una línea escrita por él. Cero. Todo lo que sabemos nos llega por vías indirectas, a través de lo que otros escribieron sobre él, a veces generaciones después. La fuente principal es Diógenes Laercio, claro, que recopiló biografías y anécdotas siglos más tarde. También hay menciones dispersas en otros autores, y podemos inferir cosas por cómo su figura fue, interpretada o utilizada por escuelas posteriores, ¿no? Como los estoicos, los cínicos o incluso los escépticos. Es una reconstrucción a partir de fragmentos, de ecos, de testimonios. Entendido. Y este Estilpón formaba parte de la llamada Escuela Megárica. Para entender de dónde venía, podríamos esbozar un poco qué caracterizaba a esta escuela. Claro. La escuela megárica la fundó Euclides de Mégara. Ojo, no el matemático de Alejandría, sino un discípulo directo de Sócrates. Empezaron siendo conocidos simplemente como megáricos. Luego parece que se ganaron el apodo de erísticos o disputadores, probablemente por su estilo de debate, a veces un tanto combativo, ¿no? Centrado en la victoria argumental. Y finalmente, también se les llamó dialécticos, lo que sugiere ya un enfoque más refinado en la lógica, en la estructura del argumento. O sea que eran conocidos por su habilidad para discutir y razonar, Exactamente. Su punto fuerte era la lógica y el análisis del lenguaje. Se hicieron famosos por plantear paradojas lógicas bastante retorcidas. Aunque las fuentes no atribuyen directamente la creación de estas a Estilpón, sí a otros miembros como Eubulides, con paradojas como la del mentiroso o la del montón. Lo crucial aquí es que fueron pioneros en desarrollar aspectos de lo que hoy llamaríamos lógica proposicional, o sea, el análisis de la estructura lógica de las afirmaciones y cómo se conectan. Y esta base lógica fue absolutamente fundamental para el desarrollo posterior de la lógica estoica. Diógenes Laercio, citando a un tal Hipoboto, la considera una de las 9 sectas filosóficas principales de la época. Vale. Viene de una tradición muy centrada en la lógica, la argumentación, casi en el arte de la disputa intelectual. Pero curiosamente, aunque no tengamos sus tratados lógicos, Diógenes Laercio sí nos deja un retrato bastante vivo de su personalidad. Lo describe como alguien sencillo en sus costumbres, muy directo al hablar, increíblemente ingenioso y con una elocuencia arrolladora. Y hay anécdotas que parecen confirmar esto. Sí, las anécdotas son casi nuestra principal ventana a su carácter. Son coloridas, reveladoras. Aunque siempre hay que tomarlas con cierta cautela, ¿no? Podrían estar adornadas. Pero pintan un cuadro coherente, eso sí. Hay una muy gráfica sobre su pique con Crates el cínico. Cuenta Diógenes que Crates le hizo una pregunta a Estilpón. Y como respuesta, Estilpón soltó una ventosidad. Una respuesta muy cínica, desde luego. Típica de Crates, vaya. ¿Y cómo reaccionó Estilpón? Pues según Diógenes, sin perder la compostura, le espetó: ya sabía yo que todo lo habías de hablar, menos lo que conviene.
Hay que tener agilidad mental para salir así del paso. Hombre, desde luego, esa anécdota ya nos muestra ingenio, rapidez y una cierta capacidad para no dejarse afectar por la provocación. Hay otra también con Crates, que va en la misma línea. Parece que Crates le planteó una cuestión a Estilpón, dejando un higo como prenda o señal de la pregunta. Estilpón, ni corto ni perezoso, se comió el higo. ¿Ah, sí? Sí. Cuando Crates se quejó por haber perdido su higo, Estilpón le replicó: no solo el higo has perdido, sino también la pregunta cuya prenda era el higo. ¡Ja! Le dio la vuelta por completo. Te comes la prenda, invalidas la pregunta. Es casi una jugada lógica aplicada a la vida cotidiana. ¿Qué nos dicen estas historias, más allá de que eran rápidos y ocurrentes? Nos sugieren varias cosas importantes sobre su talante filosófico. Por un lado, un notable dominio de sí mismo, ¿no? Esa capacidad de mantener la calma y la agudeza incluso en situaciones incómodas o provocadoras. Es un rasgo que los filósofos helenísticos valorarían mucho y que se relaciona con la idea de apatheia, que no significa apatía en nuestro sentido, sino más bien imperturbabilidad o libertad de pasiones perturbadoras. Por otro lado, reflejan un desapego de las convenciones sociales y de la opinión ajena. Como en esa otra historia sobre su hija. Exacto. Parece que su hija no llevaba una vida considerada ejemplar para los estándares de la época. Alguien se lo echó en cara a Estilpón, diciéndole que era una deshonra para él. Su respuesta fue: no me será ella de tanto oprobio a mí, como yo de honor a ella. Es una respuesta brillante, ¿verdad? Relativiza la supuesta deshonra y afirma su propio valor independientemente de las acciones de su hija. De nuevo, desdén por el qué dirán y una afirmación de su propia integridad. Y esta actitud de independencia se ve también en su trato con el poder, ¿no? Con Ptolomeo Sótero, el gobernante de Egipto. Sí, esa anécdota es muy significativa. Después de que Ptolomeo conquistara Mégara, quiso, congraciarse con el filósofo más célebre de la ciudad. Le ofreció una suma de dinero como compensación por posibles pérdidas y lo invitó a trasladarse a su corte en Egipto. Estilpón rechazó el dinero aceptando solo algunas provisiones básicas, lo justo para subsistir, y declinó amablemente la invitación a la corte. Esto encaja perfectamente con el ideal de autarquía, o autosuficiencia, otro valor clave en muchas filosofías de la época, especialmente cínicas y estoicas. La idea de que el sabio se basta a sí mismo y no necesita de bienes externos, poder o reconocimiento social para alcanzar la felicidad o la virtud. Entonces, estas anécdotas, aunque quizás exageradas, nos pintan a un filósofo imperturbable, apatheia, autosuficiente, autarqueia, ingenioso, elocuente y poco preocupado por las apariencias o la riqueza, rasgos que lo acercan a los cínicos, como Crates, pero con un estilo quizás más pulido, ¿no? Más argumentativo, y que claramente prefiguran ideales estoicos. Totalmente. Es un retrato coherente que emerge de estas historias. Diógenes incluso añade algunos detalles más personales, ¿sabes? Menciona que tuvo una compañera o concubina llamada Nicareta y que su hija, la de la anécdota, se casó con un pariente llamado Simies, que también fue filósofo atraído por Estilpón. Y aquí llegamos al punto que mencionábamos al principio, su increíble influencia. A pesar de no dejar obra escrita, fue una especie de estrella del rock filosófica en su tiempo. Diógenes Laercio, citando a un tal Filipo de Mégara, dice que Estilpón literalmente arrancaba discípulos de las escuelas filosóficas más prestigiosas de Atenas. Debía tener un carisma y una fuerza intelectual arrolladoras. Sí. Las fuentes describen un poder de atracción magnético. Se dice que atrajo a figuras importantes de la Academia Platónica Tardía, del Liceo Aristotélico, como Metrodoro y Tímagoras, discípulos de Teofrasto, el sucesor de Aristóteles, de la escuela cirenaica la hedonista, a Clitarco y Simias, a otros dialécticos, a peripatéticos. Incluso se menciona que sedujo intelectualmente a Álcimo, considerado el orador más hábil de Grecia en ese momento. Era como si todos quisieran escuchar lo que este hombre tenía que decir. Y hasta se llevó a Crates el Cínico, con quien polemizaba, y a muchos otros. Pero el nombre que resuena con más fuerza en la historia es el de Zenón de Citio. Varias fuentes, incluyendo Diógenes Laercio y otro autor llamado Heráclides, confirman que Zenón, el que fundaría el estoicismo, fue discípulo de Estilpón durante un tiempo. Y esta conexión con Zenón es sin duda el legado más trascendental de Estilpón. Actúa como un eslabón perdido, un puente crucial.
¿Por qué? Pues por dos motivos principales, yo diría. Primero, la tradición dialéctica megárica que Stilpon representaba con tanta brillantez y elocuencia proporcionó a Zenón las herramientas lógicas, el rigor en el argumento, la precisión en el lenguaje, el análisis de las proposiciones. Todo eso fue fundamental para la sofisticada lógica que desarrollarían los estoicos. Les dio, por así decirlo, el andamiaje técnico. Les dio el cómo pensar y argumentar con precisión. Exacto. Y segundo, es muy probable que el énfasis ético de Stilpon, esa mezcla que inferimos de las anécdotas, el rigor lógico megárico combinado con ese desdén casi cínico por lo externo, no. Riqueza, fama, opinión ajena, y una apuesta radical por la virtud, la autosuficiencia autarqueia y la serenidad de ánimo apatheia como los únicos bienes verdaderos, pues eso que calara hondo en Zenón. Parece que Stilpon no solo le enseñó a pensar, sino que también le transmitió una actitud vital, una orientación ética que sería una semilla fundamental para el estoicismo que Zenón estaba empezando a gestar. Vale, tenemos el personaje, el imán que atraía a todos, el puente hacia Zenón, pero el gran misterio sigue siendo qué ideas concretas les transmitía. Porque, como hemos dicho, las fuentes nos dan más fogonazos de su personalidad que un esquema de su doctrina. Diógenes insiste en su increíble elocuencia y habilidad argumentativa, citando a Filipo de Mégara. Pero, ¿podemos ir más allá? Es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta es necesariamente una reconstrucción basada en inferencias. Al no tener sus textos, no podemos saber con detalle sus argumentos específicos sobre, por ejemplo, la cuestión de los universales, un tema típico de debate en la escuela megárica sobre si conceptos generales como hombre o caballo tienen existencia real o son meras palabras. Plutarco y otros le atribuyen una postura nominalista radical, negando la realidad de los predicados universales. Pero no tenemos sus razonamientos. O sea que quizás decía algo como no podemos predicar ser bueno de un hombre porque hombre y bueno son cosas distintas. Algo así, muy centrado en la lógica estricta del lenguaje. Algo en esa línea, sí. Eso encajaría con la tradición megárica y explicaría parte de su fama como dialéctico temible. Pero más allá de la lógica, lo que sí parece más claro por la coherencia de las anécdotas y su influencia en Zenón es su fuerte componente ético. Una ética centrada en que la virtud, entendida como excelencia racional y moral, es el único bien. Todo lo demás, salud, riqueza, reputación, serían indiferentes. No contribuirían ni a la felicidad ni a la infelicidad verdadera. La meta sería alcanzar la autarqueia, autosuficiencia, y la apatheia, imperturbabilidad, a través de la razón y el desapego de lo externo. ¿Y cómo enseñaría esto? ¿Con largos discursos? Probablemente no. Su método sería, presumiblemente, el dialéctico, heredado de Sócrates y los megáricos. Preguntas y respuestas cortas, incisivas, buscando llevar al interlocutor a reconocer contradicciones o a clarificar sus propias ideas. Un método muy vivo y directo. Y el hecho de que atrajera a discípulos de escuelas tan diversas, aristotélicos, cirenaicos, cínicos, sugiere que su enseñanza tenía que ser muy potente. Y probablemente con un fuerte componente de rigor lógico que resultara atractivo incluso para quienes venían de tradiciones diferentes. No era solo carisma personal, debía haber una sustancia argumentativa muy sólida detrás. Fascinante. Una enseñanza viva basada en el diálogo y el ejemplo personal más que en textos cerrados. ¿Y cómo acaba la historia de este filósofo tan particular? ¿Qué sabemos de su muerte? Diógenes Laercio nos cuenta que murió ya muy anciano y añade un detalle que ha sido objeto de debate. Dice que bebió vino puro, sin mezclar con agua como era costumbre, para acelerar su muerte. ¿Una especie de eutanasia voluntaria? Podría interpretarse así, sí. Quizás ante una enfermedad dolorosa o la debilidad extrema de la vejez, decidió poner fin a su vida de una manera controlada y consciente. No era algo insólito entre los filósofos de la antigüedad. Algunos consideraban que, una vez cumplido el ciclo vital o cuando la vida ya no permitía ejercer la virtud plenamente, era lícito y hasta coherente con sus principios buscar una salida digna. Era una afirmación final de autonomía racional sobre el propio destino. Diógenes incluso le dedica uno de sus epigramas funerarios, ¿no? Sí, uno que intenta capturar esa imagen final de control ante la decadencia física. Dice algo así como: a Stilpon de Mégara, bien lo sabes, la vejez y luego la enfermedad lo atraparon, un penoso tiro de bueyes. Pero él domó a la pareja con una auriga más fuerte, el vino puro. Bebiéndolo, los adelantó. Es un epitafio que mezcla la dureza del final con la imagen del filósofo que toma las riendas incluso en el último momento.
un final coherente con esa imagen de autodominio que proyectaba. Entonces, si tuviéramos que resumir su legado, ¿cuál sería? Su legado es realmente singular por esa paradoja que comentábamos. Perdura con fuerza a pesar de la ausencia total de textos propios. Fue sin duda una figura enormemente carismática y un maestro decisivo. Su influencia directa sobre Zenón de Citio lo convierte en una pieza clave, aunque indirecta, de toda la tradición estoica, una de las filosofías más influyentes de la historia occidental. Y más allá de eso, su propia vida, tal como nos la transmiten las anécdotas, se convirtió en una especie de texto vivo, ¿sabes? Un ejemplo de ideales filosóficos como el ingenio agudo, la elocuencia persuasiva, la simplicidad de vida, la autosuficiencia y el dominio de sí mismo frente a las adversidades y las presiones sociales. Recapitulando, entonces, nos hemos asomado a la figura de Estilpón, un filósofo tan influyente como Esquivo. Lo conocemos más por su carácter impactante, su agudeza verbal y el efecto que tuvo en otros que por un cuerpo doctrinal propio y escrito. Un eslabón fundamental que conecta la lógica megárica, la actitud cínica y el nacimiento del estoicismo. Y sobre todo, un caso que nos demuestra que el impacto intelectual profundo no siempre requiere dejar tras de sí volúmenes escritos. A veces, la palabra viva y el ejemplo personal pueden ser igual o más poderosos. Exacto. Para quien busca estar bien informado sobre cómo se teje la historia de las ideas, conocer a personajes como Estilpón es fundamental. Nos ayuda a entender la enorme fluidez, las conexiones y las polémicas que existían entre las distintas escuelas filosóficas en ese crisol que fue el mundo helenístico. Y nos recuerda algo importante, la enorme relevancia que tenían la enseñanza directa, el diálogo cara a cara y la personalidad del maestro en la transmisión del pensamiento. Algo que quizás, en nuestra era de información digital y a distancia, corremos el riesgo de minusvalorar. Y con esto dejamos una última reflexión para seguir pensando. Dado que conocemos a Estilpón principalmente a través de los ecos que dejó las anécdotas, los testimonios, su impacto en discípulos y rivales, ¿hasta qué punto la imagen que se construye de un pensador, su fama, las historias que circulan sobre él, puede acabar definiendo su legado tanto o más que sus argumentos originales, especialmente cuando estos se han perdido? O dicho de otro modo, ¿qué nos enseña el caso de Estilpón sobre el poder perdurable del carisma y la enseñanza oral en la configuración de la historia de la filosofía? Una pregunta abierta para continuar la exploración.